3 y 6 ahora mismo, 22 grados en el exterior de Gran Vía y de lo que no es la nave del misterio. Aquí estamos, Milenio 3, despegamos. Don Carlos, Charlie, Nicolás, comandante de la nave del misterio, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Ahora sí. Antes era buenas noches, ¿no? Claro que sí, ese programa especial que tenemos todos los domingos en verano a las 10 de la noche, como siempre en directo, igual que ahora mismo, que son las 3 y 6 minutos, 22,7 grados, Iker. Lo he dicho, ¿eh? Has dicho solo 22. Ah, hay que tener es verdad, hay que ser milimétrico. Como milimétricos son los oyentes y las nuevas secciones que tenemos hoy. Inauguramos varias, ¿verdad, Carmen? No vamos a decir nada. Vale. No vamos a decir nada. Eso sí, antes de despegar ya con un montón de contenidos, disculpas, porque son decenas y decenas los amigos que nos escriben, Carmen, a los diferentes mails de este programa, pues bastante apenados con el tema de que no pueden ir a Galicia, de que se han agotado las entradas en 20 minutos. Es lo que nos dicen. El lugar es pequeño, claro, el lugar es pequeño, pero yo diría que eso no sea óbice para que no se acerquen al castillo de Santa Cruz Oleiros el próximo viernes, porque a diferencia de otros años, van a hacer un dispositivo de varias salas, de pantallas, y de que estemos todos juntos. Vamos a intentarlo. Que uno no tenga la entrada, porque claro, es que ponen la entrada a las 10 de la mañana en un sitio, pues hay muchos oyentes que me decían, y de verdad, amigos, nosotros no tenemos culpa de que el espacio sea tan pequeño, pero yo os diría que no os desaniméis, que el viernes que viene, desde las 12, ahí tenéis que estar. Y bueno, ya veréis, aparte de las secciones, o ya escucharéis, de las secciones nuevas, diferentes, distintas, porque viene un verano largo y cálido, lleno de misterio, pues un montón de información. La primera nos va a llevar hasta un mundo sórdido, sí, se puede decir así, sórdido. Es una historia que provocó muchas muertes en la Andalucía del siglo XIX. Una historia que a veces ha sobrevolado este estudio, pero que ahora un compañero se ha atrevido con ella en un libro que vamos a regalar. Claro que sí, 3 ejemplares, líneas abiertas, como siempre, ya sabéis, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Estamos esperando también en milenio3 con número @cadenaser.com vuestras investigaciones con ese mapa del mundo, con ese satélite. Google Maps. Exactamente. O Google Maps, que ya sé que Google no se dice, pero es que, bueno, yo soy, ya sabéis. Google, iremos viendo lo que nos han ido mandando en estas 3 horas, desde las 10 de la noche hasta ahora. ¿Solo en estas 5 horas lo que ha pasado? Efectivamente. A vista de pájaro. Investigamos, exploramos el planeta Tierra. Regalamos entre los que nos escriban al 7640, palabra clave milenio, 3 ejemplares de La Mano Negra, de Raúl Ruiz Verdejo. La Mano Negra, has dicho. Bueno, Charlie, vamos a investigar. La Mano Negra. Cuando ya estaban casi arriba del pico, les dieron el alto los 3 guardias civiles. El mudo huyó y se escondió en unos matojos. A Bartolomé le detuvieron, le pegaron y le preguntaron por su acompañante. Después de torturarlo durante bastante tiempo, le quitaron la ropa y le golpearon con piedras. Lo amarraron y mientras se bebían el vino, el Bigote comentaba: «Sufre, perro. Con nosotros no juega nadie». Esta frase es una de las que se incluyen en un libro sorprendente. Un libro que entra en el núcleo, en el meollo, y de una manera nunca hecha antes, en uno de los asuntos más peliagudos y comentados de los fenómenos no extraños, sino incluso políticos, sociales, policiales. La Mano Negra. El autor de este libro, que se llama así, La Mano Negra, es Raúl Ruiz Verdejo, que dice: «Me he preguntado 1000 veces por qué decidí escribir este libro. ¿Por qué un buen día elegí el caso de la Mano Negra para poner a prueba la eficacia de las prácticas espiritistas a las que me había ido acercando paulatinamente? Probablemente la respuesta sea mucho más sencilla de lo que en un principio hubiera podido imaginar». Desde que en nuestra página ikerjimenez.com pusimos un extracto, una porción del libro de nuestro querido compañero Raúl Ruiz Verdejo, la verdad es que las preguntas, Carmen, se han ido incorporando en los últimos días. ¿Qué tendrá que ver una historia como La Mano Negra con sesiones espíritas
¿por qué sacar ahora este asunto? No miento si digo que hay mucho interés por parte de muchos amigos, ¿verdad? Sí, sobre todo por descubrir, Iker, qué era esa mano negra. ¿De verdad eran grupos espiritistas o se trataba de algún tipo de bandoleros que fueron al final ejecutados? ¿Tuvieron la culpa y por eso se llevaron a cabo esas ejecuciones? ¿O por el contrario, había de verdad una mano negra que tapaba lo que era la realidad? Nunca mejor dicho, una mano negra que aparecía como icono casi, en muchas ocasiones, como una huella, como una sentencia, como un reclamo, como un falso cebo. Lo que sabemos es que el 14 de junio de 1884, 7 hombres, en una de las mayores ejecuciones efectuadas en nuestro país, se sentaban ante el garrote vil en una céntrica plaza de Jerez. Es una historia que se quedó inserta en lo más profundo del alma de muchos andaluces. Y andaluz es nuestro amigo Raúl Ruiz Verdejo, que ya nos escucha. Don Raúl, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Oye, no sé si puedo responder a la pregunta. ¿Por qué te has metido en una historia como la mano negra a estas alturas? Hombre, yo creo que tú lo comentabas, ¿no? Es un tema que caló muy hondo en el sentir del pueblo andaluz. Como andaluz que soy, pues entiendo que no se ha hecho justicia, ¿no? Con un tema que ha quedado un poquito desterrado de la memoria colectiva sin terminar de ser lo suficientemente aclarado, ¿no? Entonces, pues decidí un buen día acercarme y fíjate, tú lo comentabas, ¿no? Intentando resolver un misterio con otro misterio más profundo si cabe, ¿no? Como es el del espiritismo. Ese fue el método que utilizamos para intentar aclarar muchas preguntas que nos sigue generando ese turbio asunto de la mano negra, ¿no? Desde luego, como inicio, como planteamiento, Raúl, es fascinante. No es la primera vez que literariamente se acude a medios más o menos ortodoxos o poco científicos, pero apasionantes, para intentar descubrir información que a veces coincide. Pero antes de nada, ¿podemos definir qué es la mano negra? Bueno, antes que nada, sobre todo decir que, por desgracia, ha pasado muchísimo tiempo y sigue rodeada de un halo de leyenda que quizás no beneficie a lo que sea meramente la historia, ¿no? Se hablaba de una sociedad secreta formada por trabajadores cuyo principal objetivo era atentar contra, bueno, pues las grandes propiedades, ¿no? Los grandes terratenientes, los caciques que entonces pues controlaban la zona. Sin embargo, solo ojeando esos 12 procesos judiciales, el más conocido de todos ellos, el crimen de la parrilla, por el que, como tú bien comentabas, pues 7 hombres fueron ajusticiados en una céntrica plaza jerezana, pues como digo, acudiendo a esos procesos uno se da cuenta de que probablemente todo sea mucho más sencillo que todo eso, ¿no? Y meramente tengamos que hablar de unos tiempos en los que el internacionalismo obrero empezaba a hacer su acto de presencia en España, empezaban a aparecer los grupos sindicalistas y quizá pues esto no terminaba de convencer demasiado, no era visto con buenos ojos por parte de los mejor parados en el reparto de las tierras, ¿no? Esos grandes terratenientes que, bueno, pues hasta entonces habían hecho con los trabajadores prácticamente lo que habían querido. Esto nos interesa evidentemente y bueno, pues también como fruto de un clima de desesperación, la clase obrera lo está pasando muy mal, los salarios son muy bajos, apenas suficientes como para comprar una triste barra de pan. Esto evidentemente provoca actos de delincuencia. Si esa delincuencia la relacionamos con un grupo esotérico, sectario, como en su día se hizo creer que era la mano negra, pues tenemos un cóctel explosivo que permitió al menos en su día que meros trabajadores, quizá líderes sindicalistas, la gran mayoría de ellos, pues terminaran en muchos casos incluso en el garrote, ¿no? Ahí terminaron muchos de los miembros de esta supuesta sociedad, y siempre hay que utilizar este término. Lo que es cierto, Carmen, es que desde que publicamos parte de este libro, de La mano negra, o un inicio, ¿no?, sugerente, está publicado por la editorial Ecos, la colección Shape, y repetimos, es la obra de nuestro compañero Raúl Ruiz Verdejo. Nos hemos dado cuenta de que incluso sin tener que ver con el tema, incluso gente no andaluza había adaptado la historia de una firma como una mano negra como algo que les provocaba miedo, Carmen, y muchísima gente de toda España, tú ibas viendo los mensajes,
nos preguntaban qué era la mano negra y que sus abuelos, sus padres, sus bisabuelos les hablaban para atemorizarles de que va a venir la mano negra, y se había convertido todo eso en una especie de mito, como una bola de nieve, abandonando su historia primigenia, ¿no? O incluso Iker, en leyenda de otras culturas también nos escribía gente de Marruecos diciendo que en algunas de las casas hay plasmada una mano negra. Son para otras cosas completamente diferentes, es contra los espíritus, contra los djinns que se llamaban allí en Marruecos, pero sí que es cierto que siempre ha habido un temor a esa mano negra. Al propio icono. Exactamente, hay muchas leyendas en torno a ella, incluso en colegios nos escribían diciendo que les atemorizaban con la mano negra. Tan solo los amigos de Andalucía, de algunas zonas de Andalucía, lograban recordar hechos fundamentados reales, porque, Raúl, ¿se sabe por qué eligieron o por qué sale a colación lo que es el icono, lo que es el emblema? ¿Por qué todavía causa cierto miedo esos dibujos con los puñales, la mano? ¿Todo esto de dónde surge, para que lo sepan nuestros amigos oyentes? Hombre, mira, ahora que Carmen hablaba del miedo y de ese icono de la mano negra para asustar en casos hasta niños, ¿no? Yo creo que nada como el miedo, tremendamente eficaz muchas veces para controlar a las masas, ¿no? En este caso, pues la mano negra es un icono tremendamente sugerente y probablemente fue utilizado para precisamente eso, ¿no? Con huelgas amenazantes en el camino o a la vista, pues intentar calmar un poquito los ánimos de la clase obrera. El origen del término la mano negra hay quien lo sitúa en Francia, en una comarca minera francesa. Fíjate qué curioso, una banda también terrorista, la que, por cierto, fueron detenidos bastantes andaluces y que era conocida como la banda negra, la bande noire. También se ha relacionado el término con la mafia italiana, incluso en Estados Unidos, ¿no? En ciudades como Chicago, la mano negra. Lo cierto es que el origen del término, pues habría que remontarnos mucho tiempo. En cualquier caso, sí que parece que hay bastante paralelismo con esa otra sociedad, la bande noire, cuyos procesos judiciales se llevaron a cabo, curiosamente, un año antes de que lo hicieran estos que acontecieron en la comarca andaluza. Oficialmente, o lo que has podido investigar, ¿cuántos crímenes destacaban a la supuesta mano negra? Bueno, hay que destacar que las cárceles en este sur de Andalucía estaban repletas, prácticamente esas carentes instalaciones penitenciarias que teníamos por aquí, pues no daban abasto para la cantidad de trabajadores que fueron puestos a disposición de la justicia. La mayoría de los casos, como digo, simplemente por tener cierta relación con grupos sindicalistas. En aquella época era la Federación de Trabajadores de la Región Española, pero en pocos casos delitos de sangre. Probablemente el crimen de la parrilla, el más importante, el que más trascendencia tuvo y el que acabó con estos 7 hombres en el garrote, fuera el único, si no el único, sí de los pocos crímenes de sangre verdaderamente. Además, la descripción que se hizo en su día de la mano negra como sociedad secreta que atentaba contra los intereses de los grandes propietarios, en realidad los crímenes de sangre en ninguno de los casos se corresponden precisamente con esta descripción, ¿no? Porque nunca llegó ningún terrateniente a morir a manos de ninguno de estos trabajadores. Más bien fue todo lo contrario, como decía anteriormente, pues producto de esa situación complicada en la que se vivía, pues crímenes vulgares que fueron utilizados posteriormente por esa mano negra que siempre digo que en realidad quizá no fuera una mano negra, ¿no?, castigada por el sol y desgarrada del trabajo en el campo, sino una mano blanca, cuidada y aseada, la que lo dio todo, porque verdaderamente no interesaba el movimiento que empezaba a surgir, ¿no? No solo en Andalucía, sino en toda España. Sea como fuera, Raúl, la historia es apasionante. Animamos a nuestros amigos a que se sumerjan. En alguna ocasión, la sombra de la mano negra, y además con compañeros que tú bien conoces, han pasado por Milenio 3. Es una historia alucinante, es una historia en la cual se mezcla eso, manipulación de la información, de los miedos, hechos reales, y todo bajo una serie de tinieblas que todavía lo hacen más atractivo, porque pasó en nuestro país, no hay que irse muy lejos. Eso sí, no me gustaría despedirte, Raúl, sin preguntarte ¿qué tiene que ver en todo esto? Y me desvelas lo que puedas con el espiritismo. ¿Qué clase de fuente es esa? Bueno, yo
te decía que el espiritismo es el método, ¿no?, que utilizamos, porque recurriendo a la historia encontramos muchos datos, pero también encontramos otras muchas lagunas, ¿no? Entonces decidimos, porque tampoco teníamos nada que perder, acudir a una chica, María José Ortega, medium jerezana, conocida por su trabajo en un programa de gran audiencia en la radiotelevisión andaluza. Decidimos ponernos en contacto con ella para intentar apurar hasta la más mínima posibilidad de encontrar cualquier dato, ¿no? Ella, utilizando un método de la mediumnidad más clásica, ¿no?, como es la escritura automática, y en muchísimas sesiones que llevamos a cabo, pues empezó a desvelarnos algunos datos, construyendo una hipótesis que evidentemente posteriormente nosotros hubimos de refrendar con datos, con pruebas encontradas a base de como yo digo, trabajo de biblioteca, ¿no? Pues hemos vivido en alguna ocasión, en alguna investigación, esa conjunción extraña entre, bueno, ese tipo de fenómenos que muchas veces podemos tener mayor o menor respeto o fiabilidad por ellos, pero muchas veces dan la campanada y es cuando nos sorprendemos. Lo que ha hecho Raúl Ruiz Verdejo es investigar a fondo, sacar unas conclusiones y sin querer realizar dogmatismos de ningún tipo, que eso no va con la gente de Milenio 3, exponer una realidad. Nosotros os invitamos a que entréis en ella. La mano negra, de Raúl Ruiz Verdejo, editada por Ecos, Shape, y que, por cierto, podéis encontrar directamente en páginas como belgeuse.org. Raúl, un abrazo, amigo, y seguiremos hablando de este asunto. Muchísimas gracias, Iker. Buena madrugada. Vamos ya con los mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio, y sorteamos esos 3 ejemplares de La mano negra de este autor que ha estado hablando con nosotros, Raúl Ruiz Verdejo. Mucho interés en La mano negra y muchas leyendas en torno a ella. Paco desde Ponferrada nos dice: me encantan los fenómenos de espiritismo. ¿Esto de la mano negra no será fruto de la lucha de clases? Pues tiene pinta. Buenas madrugadas, soy Ana de Madrid. Qué interesante que desenterréis historias pasadas que algunos han querido borrar. No debemos olvidar nunca de dónde venimos. La mano negra fue una historia que es que causó miedo, pero miedo no os imagináis. Lo decíamos, el famoso dicho de que viene la mano negra es una cosa que marcó a generaciones enteras. Mateo desde Jaén: en mi pueblo hay uno que le dicen mano negra y el mote viene de sus antepasados. Fíjate. Cristina desde León: tengo una amiga sevillana que siempre que hacemos algo no muy bueno nos decía que iba a venir la mano negra. Ahora ya sé de dónde viene. Gracias. Un amigo que nos pregunta: ¿es como la mano que aparece en Camposanto? ¿Esa última hora de Iker Jiménez? Sí, es verdad que voy a desvelar un secreto. En en el pueblo donde ocurre todo esto, la trama de Camposanto, de ese libro, pues hay una tumba, hay unas tumbas con unas manos, ¿no? Yo imaginé unas manos que me las imaginé o las vi, os dejo eso a vuestra elección, que eran idénticas a las que aparecían en los lugares de algunos crímenes y algunas fechorías. Aparecía un papel blanco con un puñal, una calavera y una mano abierta negra. Por eso en Andalucía se empezó a hablar de la extraña hermandad de la mano negra, que nunca pudo ser contrastada. Eso sí, en honor a esa mano negra se mató a mucha gente. Cuando era pequeño, mis hermanas mayores me daban sustos en la oscuridad de mi habitación diciendo ser la mano negra, nos dice Tomás desde Sevilla. Sabemos que es un mito, no tan mito, que ha quedado inserto en un montón de gente. Fíjate, Patri desde Benidorm: a mí de peque me hablaron de la mano negra que aparecía en las habitaciones de los hospitales de los pacientes que estaban a punto de morir. Hola, soy Javi de Torrejón. En mi colegio aparecía de vez en cuando una mano negra pintada en la pared y decían que era un psicópata. ¿Tiene algo que ver? Manos negras pintadas en paredes, hay muchos casos que hacen referencia a eso, y como tú bien decías, Carmen, en otras culturas significan buena suerte. En Túnez, en Argelia, lo hemos podido ver, manos negras con los 5 dedos bien extendidos como ejemplo de protección contra los espíritus negros. Y lo repito y lo he comentado en alguna ocasión. En Egipto, por ejemplo, se pinta en algunos lugares al-Kaibit, la sombra, que muchas veces frente a ella se pone la mano para que no acceda, la sombra de aquellos, según siempre la creencia egipcia, que no han quedado ni en este mundo ni en el otro, y están vagando, buscando una luz, una salida. Ana nos dice que es de Jerez y que tiene un pariente al que mató la mano negra. Aquí nadie quiere hablar de lo que pasó. Aquí nadie quiere hablar de lo que pasó. Para eso está Milenio 3.
Julio nos dice, buenas noches, acabo de recordar que de pequeño mi abuela nos acongojaba con un guante negro que asomaba entre las cortinas. ¡Qué maja ella! Ah, esas abuelas que cuánto hacen por la educación de sus nietos y a veces qué sustos les pegan. Oye, Carmen, estamos hablando de 7640 Palabra Milenio, 3 libros de Raúl Ruiz, pero con esta maravillosa música que nos pone Charlie Carlos Nicolás de Mike Oldfield, todo un grande. Vamos a empezar una pequeña sección así, abuela pluma, porque la tecnología, y está muy bien, y hemos hablado del Google Earth, Google Tierra, y hemos hablado del Google Maps, y estamos recibiendo un montón de cosas, pero no queremos olvidarnos de mucha gente que ni siquiera tiene internet, y no tiene por qué, porque están perfectamente felices, y que siguen haciendo esas maravillosas cartas. Hemos querido llamarlo cartas de papel. Y ahora daremos la dirección de Milenio, porque cada semana recibimos decenas y decenas de cartas de gente maravillosa y que nos cuentan cosas. Y Carmen va a seleccionar una de esas cosas que va a ser casi arqueología dentro de poco. Cartas de papel. Esta carta nos la mandaba Avelina Matamoros desde Madrid y nos decía pues que bueno, que había su familia entrado en el libro Guinness de los récords, incluso nos envía 2 recortes de periódicos de lugares donde ha salido su curiosa historia. Cuéntanosla. Una extraña coincidencia que nos llevó a salir en el libro Guinness de los récords. Dice, mi marido y yo nos casamos 3 días más tarde del 24 de julio, fecha en que cumplía los 26 años. El marido, quedaros con esa fecha, 24 de julio. Ella tenía 24 años. A los 3 meses me quedé embarazada y lo que menos me podía pensar era que el niño naciera el 24 de julio, el mismo día que su padre. Nació muy lindo, pero el parto fue difícil y a los pocos días cogió neumonía y murió. Enseguida fuimos a por otro, pero tuve 2 abortos seguidos. El bebé no llegaba, pero insistimos. En noviembre del 72 volví a quedarme embarazada y echando cuentas supe que nacería en julio. Volvió a suceder. Mi segundo hijo nacía un 24 de julio y a la misma hora que su hermano. Cuando mi hijo tuvo 3 añitos quisimos darle un hermanito, pero volví a tener 3 abortos. Yo ya tenía 29 años y me lo planteé por última vez. Por suerte volví a quedarme embarazada y me ingresaron un 22 de julio. Pensé que esta vez no podría ser posible que naciera el 24, pero de nuevo así ocurría. No se extrañarán si les digo que nos inscribieron en el libro Guinness de los récords. Alucinante. ¿Quién nos enviaba esta carta de papel, Carmen? Avelina Matamoros. Avelina, muchas gracias por contarnos tu anécdota, tu historia. Cada 3 semana... hijos, nacido el mismo día y el mismo mes, fíjate. Es impresionante. Qué curioso, qué claro, casualidad imposible, ¿verdad? Qué nivel de probabilidad, ¿no? Hay que hacer para acertar de esa manera. Menudo... Vamos, es que es increíble, es decir, donde pone el ojo pone la diana, madre mía. Pues así queremos, cosas curiosas, cartas que por algo tengamos que leer en esta sección. Exacto, que cada oyente sepa por qué podría ser elegida esa carta. Cartas de papel, la de Avelina, la primera, cartas de papel. Y ahora, mientras preparamos un montón más de cosas, me gustaría, casi en esta especie de diccionario que tenemos, informar de un tema que estoy seguro que la inmensa mayoría, yo el primero, se queda como... ¿Habéis oído hablar alguna vez de la rhabdomancia? Bueno, pues nos lo cuenta el que abre a estas horas el archivo secreto, Carlos Barroso. La radiestesia o rhabdomancia es un método ancestral que se utilizaba para descubrir agua o minerales ocultos bajo la tierra a través de un instrumento, generalmente una vara o un péndulo. De hecho, el término rhabdomancia proviene de las palabras griegas rhabdos, que significa vara, y manteia, adivinación. Esta especie de varita la empuña el rhabdomante, también conocido como zahorí, que tiene la facultad de percibir o detectar la existencia de agua o de determinados objetos subterráneos sin importar su profundidad. Se trata de un sensitivo que capta las ondas que emiten los cuerpos a través de distintos instrumentos, generalmente un péndulo o una varilla de madera de avellano, que vibran indicando la ubicación, la naturaleza y algunas propiedades de los objetos detectados. La radiestesia se utilizó ya 2000 años antes de Cristo en China y en Egipto. No obstante, la constatación más contundente de su uso llegó en el siglo XV. Un manuscrito alemán da fe de que se llegó a utilizar para la localización de minas de carbón. Hoy en día la práctica de la rhabdomancia es más residual y se usa principalmente para encontrar corrientes subterráneas de agua. De hecho, no es extraño que las grandes compañías perforadoras contraten a zahoríes antes de emprender su trabajo.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la radiestesia se aplicó a la medicina. Algunos doctores llegaron a colocar péndulos sobre los cuerpos de los pacientes buscando un diagnóstico. Un médico, Georges Delaware, inventó una máquina sofisticada realizada a base de 2 imanes y de un sistema electrónico que analizaba muestras enfermas de sangre y de tejido y permitía buscar el resultado contrario para curar. Sus colegas médicos lo acusaron de no tener el más mínimo rigor científico, pero lo cierto es que la máquina curaba. La rhabdomancia también se ha usado en el campo de la arqueología. En 1938, un zahorí descubrió unas ruinas de la época romana debajo de una construcción del siglo XVIII en la que se encontraba trabajando. Aunque lo más espectacular es que los zahoríes también han podido acertar el paradero de una persona, un animal o un objeto con solo un mapa detallado y un péndulo. Tres y 34. Hay que ver Carlos Nicolás cómo nos cambia el paso, ¿eh? En el fondo el que manda es él, ¿eh? Cambia, pone... Nos lleva al misterio, nos lleva a las noticias... Es que muchas veces, porque nosotros tenemos el lujo de tener gente como Carlos, Charlie, Nicolás, y eso es absolutamente... Sabe que es de corazón que se lo digo. Mucha gente que nos escribe dice, caramba, es que a veces estáis contando una cosa y las atmósferas cambian de tal manera, de un minuto a otro... Bueno, esa es la magia de la radio, ¿no? La magia de contar con nuestros profesionales. Claro, esta noticia es como para contarla así, ¿no? No 1, ni 2, ni 5, ni 10. 125 sectas están ahora mismo, a estas horas de la noche, operando en Cataluña. Carmen. Según un estudio de la entidad privada Atención e Investigación de Socioadicciones, entre 125 y 150 sectas que coaccionan a sus miembros operan actualmente en Cataluña. Los investigadores calculan que al menos 54.000 personas son integrantes de algunos de estos grupos sectarios y piden ayuda para afrontar casos de personas afectadas por ellos. Según Miguel Perlado, psicólogo especializado en sectas, ha asegurado que han aumentado considerablemente las demandas de ayuda por la acción de videntes y estafadores, así como de grupos que se amparan bajo el concepto de nuevas terapias. Estas sectas destructivas habitualmente se presentan como ONGs, grupos religiosos, culturales o científicos y se caracterizan por ser organizaciones cerradas con un funcionamiento autoritario. Ocultan sus verdaderos objetivos y sus miembros tienen una absoluta devoción al líder. Además, aplican sistemáticamente procedimientos de influencia no ética y la adhesión al líder se realiza mediante el control de la personalidad de los integrantes de estos grupos. Incluso la persona puede llegar a distorsionar la realidad y tolerar la explotación laboral e incluso sexual. Según el experto, inicialmente el grupo seduce al afectado. En una segunda etapa, la secta capta, adoctrina y transforma su personalidad. Y en esa tercera etapa, el grupo acaba aislando a la persona hasta que ésta pierde su contacto con el entorno anterior. Siempre que hablamos de esta problemática auténtica y dura, y más en una sociedad, y lo sabéis, más desestructurada, más solitaria, que ha perdido casi todos los valores de referencia, pues claro, las sectas tienen un caldo de cultivo absoluto. Este es el programa antisecta, precisamente, el que dice que hay que preguntarse por todo, curiosear de todo, no creerse nada de nadie, solo de uno mismo, de su criterio, estar abierto a todo, no ser dogmático, no ser radical. Pensar que el otro puede tener razón, que lo que pensábamos que era un misterio puede no serlo, y al revés. Yo creo que es nuestra filosofía y nuestro espíritu, pero las sectas saben que la gente es manipulable. Y es tremendo, porque todos hemos conocido gente que ha estado en sectas. El proceso degradatorio, el proceso tercero de aislarles de la familia, de los amigos, gente que ya no quiere salir, que no quiere relacionarse. Es la tremenda espiral sectaria. Mucho cuidado, amigos. Solo el criterio propio, la información, puede defendernos de quien no queramos que domine nuestra vida. En eso lo tenemos, pues como que muy claro. Menudos números, 150 sectas en Cataluña. Es para tomárselo en serio, ¿eh? Yo con todo esto, Carmen, siempre recuerdo una anécdota que es tremenda. Es Pepe Rodríguez, cuando investiga en uno de estos grupos, se mete y hace ante notario una firma, que es que a los 3 meses le saquen, aunque se sabe que él ya va a tener el cerebro lavado, y se va a oponer a su propia firma. Es increíble. Que le saquen a uno en contra de su voluntad. En contra de su voluntad. No quisiera que le sacaran de allí de todas formas. Pero él sabía que en 3 meses, sí, le iban siendo a lavar la experto, cabeza. Carmen, siendo experto, siendo un especialista en esto, que determinada secta le iba a lavar el cerebro de tal forma que 3 meses después el propio notario iba a llegar, o el abogado o la policía, y no iba a querer irse. Eso sí que da miedo, ¿o no?
Ahora, en unos segundos, vamos a ver si esta nave del misterio se sumerge en un espacio, un nuevo espacio, con atmósfera cero. Es cuando la música vuelve a hacer otro clima, esta música creada por Carlos Nicolás, porque hoy nace otra nueva sección. Estamos en verano, hay que ir renovándose. Son casos que a mí me impactaron. Puede que sean peores, mejores, que os gusten más, que os gusten menos, pero por fortuna o por desgracia a este vuestro amigo Iker Jiménez le marcaron. Y pocos me marcaron tanto, quizá porque fue uno de los primeros que leí, como este que ahora os voy a intentar contar. Ocurrió una noche en la que yo descubría un libro por accidente, un libro sobre el fenómeno OVNI, publicado en Francia, con el agravante o la categoría de que eran policías y especialistas los que volcaban su archivo de casos. Eran los años 70. Para mí, cuando yo cogí ese volumen en el año 83, tuve la mala suerte de que la primera hoja que cogí, que pude abrir con mis propias manos de niño, plasmaba la historia de otro niño de mi misma edad, 10 años. Os puedo asegurar que nunca he olvidado aquel nombre. Bueno, no un nombre, una identidad, unas siglas prácticamente, porque era una ficha policial. Jean-Claude S. Leí aquella historia y aquella noche no pude dormir. Muchos años después pude intentar indagar qué había de verdad. Me extrañó la fotografía que acompañaba aquel libro, 2 fotos. Era un paraje desolado. Parecía la vegetación helada o quemada. Y había un surco, era un atajo. Cuando leí el pie de foto, aquel corazón de niño, el mío, se encogió. Lo estoy leyendo ahora mismo, ponía: por este atajo se le acercó el humanoide a Jean-Claude S. A fin de cuentas, la historia era una de tantas que la JEPAN, un organismo oficial, había puesto a disposición de la policía francesa, de la gendarmería. Ocurrió un día 6 de enero, año 1975. Y Jean-Claude S. o S. era exactamente como yo, 10 años. Jugaba con sus amigos a las afueras de un pequeño pueblo llamado Domenech, muy cerquita de Grenoble, ya próximo a la frontera con Suiza. Había sido un día de tormenta, con rayos, relámpagos en el cielo. Todo había acabado en la calma y los muchachos jugaban a la pelota, muy cerca de la propia casa de Jean-Claude. Nada hacía presagiar, absolutamente nada, lo que iba a ocurrir. Al parecer, una especie de estrella fugaz fue aproximándose a una loma cercana. La verdad es que los niños fueron muy rápidos de reflejos y huyeron. Aquello daba miedo, todavía no era de noche. Era invierno. Y desde luego aquello no era la estrella de los Reyes Magos, aquel día 6. Era algo mucho más extraño. Cuando Jean-Claude pudo verlo, era demasiado tarde. Contó a la policía, temblando, helado de frío, que a unos 100 metros, junto a unos árboles, había aterrizado algo. Los pequeños dibujos o croquis efectuados por Jean-Claude en la comisaría de Domenech son absolutamente claros. Aquello era un tronco de cono, una especie de cúpula, una lágrima con unas patas o soportes, y había aterrizado en pleno silencio, balanceándose. Y Jean-Claude, al ver que sus amigos habían huido rápidamente, notó que las rodillas, que los brazos, que la estructura de su esqueleto no se podía ni mover. Estaba aterido por el miedo, o por el frío, o por la inquietud, o por la fascinación, quién sabe. Era demasiado tarde, y junto al árbol, sin saber cómo ni por qué, en plena soledad, le miraba un hombre. La descripción que hizo aquel niño de la cara de aquel sujeto es difícil de olvidar. Era una cara tan blanca como una máscara, pero parecía un ser humano. Tenía poco pelo, lacio, rubio y echado hacia atrás. Vestía una especie de traje sin correas, ni ataduras, ni cremalleras, como un mono completamente liso,
brillaba ligeramente. Cada vez había menos luz, ya no había sol. Pero la cara de aquel hombre parecía avanzar, parecía despegarse del propio cuerpo, le miraba muy fijamente, y Jean-Claude seguía sin poder moverse. El misterioso hombre, convencido de que había fascinado a aquel muchacho, empezó a avanzar con los brazos en cruz. Jean-Claude dijo a los dos policías: era como si viniese con una extraña sonrisa para abrazarme. Jean-Claude salió corriendo. En un último instante, según cuenta en esa declaración larguísima, pudo huir campo a través. Es como la noción que tenemos de la alarma interna del peligro, algo que nos dice que no podemos quedarnos allí ni por un instante. Y salió corriendo por aquel campo abrasado, helado o quemado, que yo vi en esa foto de niño. En esa carrera, incluso, cayó varias veces. Llegó donde su madre con rodillas absolutamente infectadas por un par de heridas que le habían dejado la piel en carne viva. Intentó contarle que había sucedido algo, que un extraño ser, como nunca antes se había visto, y una especie de luminaria había bajado a tierra, pero se aturullaba. ¿Cómo contarlo? ¿Cómo ser creído? Al día siguiente, Jean-Claude C. tuvo que caminar por el mismo lugar. Ni su madre ni su padre le habían hecho el menor caso. Eran más o menos las 6 de la tarde, y aquel día 7 de enero ya había oscurecido. Pero todo estaba ya en calma. Entonces, aquel niño de 10 años pensó en su imaginación, pensó en qué fácil es dejarse llevar por el miedo, en qué cobardicas eran sus propios amigos, que habían abandonado el campo de fútbol. Total, por una estrella, cómo su mente había tejido todo aquello. Y estaba pensando en eso, cuando de repente vio a alguien que le miraba detrás de un árbol, a un lado del camino. Entonces los gritos de Jean-Claude se convirtieron en una especie de alarma. Salió corriendo entre el barrizal y jura que aquel hombre, que aquel individuo, que aquel ser, aquel ente de pelo largo, esta vez sin el supuesto artefacto, sin la supuesta máquina, salió tras él. Y siempre esa sonrisa que durante 10 o 15 días se repetía en sueños, una y otra vez. Jean-Claude fue obligado a declarar hasta 6 veces. Esta vez se encontraron al volver sus padres y los 2 gendarmes el jarrón de la leche que él tenía que llevar de una casa a casa de su tío. Estaba allí tirado, y en ese libro que yo abrí estaba la foto, con la jícara de leche reventada en mitad del camino y unas huellas de un niño que corría muy rápido. Después, la otra imagen del atajo. Por allí debió acercarse. Lo que no sabía Jean-Claude S. y lo que no sabían los policías es que no muy lejos de allí, otras 25 personas habían observado la extraña partida de una especie de bola de luz en dirección al cielo. Al final eso, unas cuantas fotos, el miedo de un niño, la historia de Domene. A mí me marcó porque este muchacho, durante muchas semanas, dice que veía aquel ser, pero no en el campo, no en la llanura, sino junto al armario, esperando, en mitad de la noche, con aquella sonrisa. Tres y 48, esa historia, Carmen, me marcó profundamente. Jean-Claude S., Domene, Grenoble tenían mi misma edad. Yo no sé si es culpable de que ahora estemos haciendo este programa. ¿Quién sabe? Un saludo, Jean-Claude, si estás por ahí. Qué música más bonita, de un gran maestro, Hans Zimmer. Esta es la música que no se incluyó en una de las mejores bandas sonoras de la historia, Gladiator. Y va a ser la sintonía de una nueva sección que hemos llamado La Máquina del Tiempo. Una sección, una especie de viaje. Esta nave del misterio os va a contar curiosidades de la historia. Como decía el gran Carlos Fisas, historias de la historia. Pequeñas cosas que tienen que ver con el hoy, pero son del ayer. Viajamos porque podemos hacerlo a otro tiempo, para aprender en este presente. Ahora empezamos con un personaje, el de todos los miedos, el Coco. Que viene el Coco. Y como vamos a ir aprendiendo, Carmen, es que esto viene de muy antiguo, pero es que nadie se va a imaginar de dónde viene este personaje.
Pues todos, como bien decía, si queremos oído hablar del coco, ese ser con el que se asusta a los niños y en torno al cual incluso se hizo una nana que decía: duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Pero lo que mucha gente no sabe es de dónde viene ese mito. La palabra coco aparece por primera vez en el diccionario de Sebastián de Covarrubias en el siglo XVI, pero al parecer todo proviene de un legislador espartano llamado Licurgo, que creó una serie de normas educativas para la infancia que resultaron ser todo un tormento para los niños. Esparta, como sabemos, era una sociedad guerrera y por ello ni siquiera los infantes podían tener la menor debilidad. Querían tener niños sanos y fuertes y por ello Licurgo hizo una legislación específica para ellos. Al cumplir los 7 años, los pequeños espartanos abandonaban su casa y quedaban bajo la autoridad de un paidonomo, un magistrado especializado que supervisaba la educación. Se integraban en una agelé, una especie de unidad militar infantil, bajo el mando de un muchacho mayor que ellos. El paidonomo se encargaba de reunir a los niños y mantenerlos a raya, incluso castigándolos con latigazos cuando cometían el menor desliz. Así enseguida conseguían obediencia y respeto. Les enseñaba a leer, a escribir y a cantar, pero lo esencial de su formación consistía en endurecerlos físicamente por medio del atletismo y en aprender el manejo de las armas, a marchar en formación y, por encima de todo, a obedecer ciegamente a sus superiores y buscar siempre el bien de la ciudad. A los niños se les cortaba el pelo al rape y debían ir descalzos, pues así fortalecían sus pies y en el futuro tendrían más destreza para trepar por las pendientes más pronunciadas y más seguridad al descender de ellas. Además, hiciera frío o calor, debían de llevar la misma vestimenta, un imantión, una especie de manto de lana de una pieza. Dormían en un lecho de cañas que ellos mismos debían cortar y recoger. En cuanto a la comida, el organizador de estas era el Irén, que siempre daba una ración a los pequeños que no llegaba a satisfacer su hambre. Así les preparaba para ser capaces, en caso de que fuera necesario, permanecer en ayunas varios días. Si alguno se atrevía a robar algo de comida, era duramente azotado. Desde esa época a las generaciones venideras se las asustaba con lo que había hecho Licurgo, hasta derivar en una figura casi fantasmal como es el coco, tal y como lo conocemos hoy en día. La máquina del tiempo, historias de la historia, el coco, que ha asustado a todos los niños españoles, americanos, que se ha ido transportando de persona en persona. Qué curioso. Tiene origen en Licurgo, ese maestro espartano. Menuda sociedad, Esparta, cómo preparaba a sus hombres. Y ahí nace esta historia, hace tantos siglos. Cada semana, cada madrugada, de 3 a 4 como siempre, en Milenio en Directo, escucharemos estas curiosidades de la historia. Y vamos con los mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave Milenio. Vaya historia, Iker, soy guardia civil y estoy solo ahora mismo en el campo. No me avergüenza decir que estoy asustado. Bueno, un saludo a todos y seguid así. Oye, Carmen, ¿sabes lo que pasa? Que entre los oyentes y los amigos que están llamando e interconectándose en el 7640, hay también una cita muy especial. Es la de Katia Rocha. Cierto. Y ese Katia Rocha inaugura también sección. Estamos, que lo tiramos, ¿eh? En verano trabajamos todos más que nunca, trayendo nuevas cosas al programa. Bueno, pues Katia, vamos a llamarle la agenda de Katia Rocha, por no llamar famosos, porque la palabra famoso está tan deteriorada por los medios de comunicación de determinado tipo que ya ser famoso es peor que ser un don nadie, por supuestísimo, claro. ¿Quién quiere ser famoso? Si famoso es alguno que se llama famoso. Pero bueno, en fin, ¿para qué voy a seguir divagando? Nosotros queremos gente respetuosa, gente respetable y gente que hace cosas y que es profesional. Gente que quizá nunca os imaginéis hablando de misterio, de casualidades, de extraños sueños, de fenómenos paranormales, de todo lo que tocamos en Milenio 3. Bueno, pues Katia nos trae esta semana la primera invitada. A ver si os imagináis quién es, ya veréis qué sorpresa. A Pilar Bardén le gusta que la definan como una mujer que es actriz y madre. Nació en Sevilla hace 65 años, convertida en el símbolo de mujer luchadora e independiente. Pilar Bardén, además de ser una magnífica actriz, ha destacado por su coherencia y su compromiso social. Tras una larga carrera ha encontrado el merecido reconocimiento popular, siendo candidata en los pasados premios Goya a la mejor actriz por su papel de María Zambrano. Hace unos meses publicó sus memorias en colaboración con su hijo Carlos, que han sido muy bien acogidas tanto por la crítica como por el público.
En estas memorias, sinceras y valientes, a veces duras pero siempre con sentido del humor, se muestra el retrato de una mujer adelantada a su tiempo y una oscura etapa de la historia de España. Además, explica cómo fue su niñez, rodeada del mundo de la farándula, porque sus padres son actores, y educada en Las Monjas, su matrimonio y su separación, la lucha constante por sus hijos, Carlos, Mónica y Javier, a los que dice haber educado en la libertad y el sentido del humor, su actividad política y social, la permanente apuesta por la vida frente a la enfermedad, el regalo de su nieto, sus amores. Además, Pilar se considera una mujer con algunas supersticiones. Va cargada de amuletos adornando su cuello, muñecas y dedos. Y además, en estas memorias, publicadas por Plaza y Janés, descubrimos la gran cantidad de causalidades, como dice ella, que han marcado su intensa vida. Pero esto mejor nos lo cuenta ella. Pues hola, muy buenas noches. No, comentar, yo no creo en la casualidad, creo en la causalidad. Entonces, me entretengo muchas veces en leer cosas de esoterismo, donde descubrí, según un libro, que cada vez que muere un escorpión, alguien del signo escorpión en una familia, vuelve a nacer otra persona del signo Piscis. Pude comprobar que así era cuando murió una hermana anterior a mí, que era del signo escorpión, nací yo Piscis, y cuando desgraciadamente se murió mi tercer hijo, que era escorpión, y nació un cuarto niño, que era Piscis. Y ese día del nacimiento del cuarto niño, de Javier, en la clínica me dediqué también a una cosa que a veces me da por ahí, no sé por qué, que es a sumar números. Y vi la extraña coincidencia de que mis 3 hijos vivos suman 29, o sea, luego 9 y 2, 11, 2. O sea, las fechas del nacimiento de mis 3 hijos, o sea, el día, el mes y el año que han nacido, los 3 suman 29. Pues en fin, son cosas en las que a veces me entretengo. Vamos con esos mensajes ya casi de despedida en el 76. Mucha actividad hoy, ¿no? Mucha, Iker. Un saludo Cada desde semana, el Bierzo. Un invitado nuevo en la agenda de Katia. Me llamo Rebeca, Iker. Tu historia me está haciendo mirar continuamente hacia el armario. Me ha dejado aterrorizada. La cara del hombre de Domene. Gracias, amigos, por vuestra compañía. Gracias también por la búsqueda constante de conocimientos que compartís con nosotros, nos dice Silvia desde La Roca. Todavía no he conseguido escuchar un programa de Milenio entero con la luz apagada de mi habitación. No. Eso no puede ser. Con Gabilondo dice que no le pasa. Andrés desde Sevilla. Bueno, ahí la verdad es que, claro, no sé. Yo creo que hay que hacer esa prueba, ¿eh? Hay que intentar superarla como si fueras un espartana. Hay que ponerse a prueba. Otro oyente que no duerme con la luz encendida. ¿Qué sería el ser ese? ¿Y qué querría, Iker? Lo del armario no sé si te lo has inventado o no, pero acabo de mirar al mío. Pues no me lo he inventado, ¿eh? No me lo he inventado. Pero a mí me impactó mucho más lo de la foto del atajo, ¿no? Y esa pie de foto. Por este atajo se acercó el ser. Madre mía, estoy viendo la foto y con 10 años yo os digo que esa noche no dormí. Luis, que dice, Carmen, espero que no le cantes a ningún niño la nana del coco. No sé si era por lo mal que canto, pero él me dice que ha sonado siniestro y el origen de la leyenda más. Parece que ese estudio sobre sectas destructivas es cuestionable porque la ideología y la moral que guía a sus autores hace que su criterio sea sesgado, nos dice Luis. Guapísima la historia de la nueva sección, muy en la línea de los relatos ovnis de toda la vida. Enhorabuena. Sí, cierto. Yo voy a llamarle a esta sección Encuentros. ¿Con qué? Hola, amigos, y pensar que cualquier persona conocida y perfectamente normal puede pertenecer a una secta que se reúne al lado de tu casa, nos dice Trini. Un hombre vino a mi campo con un péndulo y nos dijo que teníamos que hacer un pozo y dónde. Lo hicimos y había mucha agua, nos dice Nerea. Hablando de las rhabdomancias, que hemos hablado de muchos temas hoy. Carmen, vamos a ir con los ganadores. Vamos a ir con los 3 ganadores de ese libro de La mano negra de Raúl Ruiz, porque hay que decir que ya estamos recibiendo un montón de cosas del Google Earth. Lo comentaremos el próximo fin de semana, Iker. Exploradores del misterio, ese poner Google Maps y empezar a buscar. Y la semana que viene seguimos, Vamos a ver qué estamos buscando a vista de pájaro. John, en Canarias se pone un colgante en forma de mano negra a los bebés para protegerlos del mal de ojo. Pues uno de los ganadores de ese libro es para él. Ahora que habláis sobre eso, lo que he hecho varias veces con mi abuelo en el campo y no sabía que se llamaba así, nos dice Carlos. Rhabdomancia, fíjate, sí, de los zahoríes de toda la vida. Pues otro va para él. Diego de Carmen, Pontevedra. Yo en Cantabria me pusieron las varillas y se movían, es verdad. Igual es porque yo lo hacía muy mal, pero fue sorprendente. Diego desde Pontevedra, acabo de flipar con la historia del niño francés. Me estaba imaginando la historia y no me extraña que te haya calado a ti sobre todo, Iker. Sí, hombre, con 10 años lees eso, con 10 años. Bueno, esos son los ganadores, Carmen, y es que hemos pasado por la mano negra, fijaos en una hora, la mano negra, la rhabdomancia, sectas en Cataluña, el niño Jean-Claude C. de Domene, acordaros de esta historia. ¿Dónde nace el mito del coco? Ni más ni menos que en Esparta. Os hemos escuchado a vosotros y entre todos los amigos hemos escuchado a esos famosos que van a estar importantes de verdad en este programa hoy, Pilar Bardem. Y habrá muchas sorpresas. Y como siempre, 7640